programa compartiendo buenas prácticas de Red Sumarse. Gracias a quienes nos acompañan por segunda ocasión. Bienvenidos a quienes se integran por primera vez. Y no queremos siempre dejar pasar la oportunidad de presentarnos para los que no conocen Red Sumarse. Red Sumarse somos una red de empresas socialmente responsables que buscamos el desarrollo sostenible de nuestra sociedad a través de la unión de esfuerzos y voluntades y ejecutando programas de alto impacto social en las comunidades en sinergia con los diversos sectores, ¿no? Sociedad civil, universidades, gobierno. Desde los inicios en 2011 de la red, las empresas que le integramos hemos venido implementando en conjunto con algunos aliados varias iniciativas de alto impacto social, generando capacidades en las comunidades, principalmente promoviendo e incentivando la participación de los vecinos de las comunidades y vinculando y articulando esfuerzos para llevar a cabo proyectos en beneficio de estas comunidades. Pero además de las iniciativas, en Red Sumarse promovemos prácticas de responsabilidad social empresarial e incentivamos a más empresas en adoptar estas prácticas para seguir mejorando y ser corresponsables con otros sectores de la sociedad. El día de hoy, en seguimiento a este programa de compartir buenas prácticas, vamos a tener una conferencia enfocada en la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030. Por eso agradecemos mucho a la Red Mexicana de Pacto Mundial por aceptar la invitación a compartir sus conocimientos y herramientas para las empresas, especialmente a Mauricio Bonilla, su director. Muchas gracias, Mauricio, por acompañarnos y aceptar esta invitación. Así también me da gusto presentarles a quien hoy nos estará apoyando en moderar el evento, quien también es vicepresidente de la red Sumarse. Le damos nuestra más cordial bienvenida a Diego Borrego. Diego es gerente de responsabilidad social en Grupo Allen, una de las empresas que integran Red Sumarse, miembro del comité ejecutivo de la red y además tiene pues, una amplia experiencia en temas de responsabilidad social empresarial, sustentabilidad e inversión de impacto social. Le cedo la palabra a Diego y le agradezco el aceptar moderar este evento. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Héctor, Valeria. Pues un saludo y un abrazo a quienes nos escuchan el día de hoy. Veo algunas caras de algunos nombres conocidos. Nos da mucho gusto que estén aquí y sobre todo pues que podamos, a pesar de las circunstancias, mantener este espacio para seguir estando cerca, seguir compartiendo prácticas y seguir construyendo mejores sociedades a través de estos espacios. Pues yo, bien rápido, realmente nada más me toca darle la bienvenida y presentar a nuestro invitado del día de hoy. Como ya decía Héctor, hoy nos acompaña Mauricio Bonilla. Mauricio es director ejecutivo del Pacto Mundial México desde enero de este año y pues nadie mejor que él para platicarnos sobre este tema, ¿no? Sobre los ODS, la Agenda 2030 y todos los retos y aspectos que nos falta por aprender y conocer pues para seguir esta Agenda 2030 y los ODS. Les platico bien rápido de Mauricio para quienes no lo conozcan. Mauricio es un profesional de sostenibilidad corporativa, tiene más de 14 años de experiencia en el tema, construyendo alianzas, concientizando, diseñando estrategias en empresas, gobiernos, medios, organizaciones de la sociedad civil. Él anteriormente se desempeñó como líder de sostenibilidad para CNA México y también fue jefe global de sostenibilidad en Grupo Bimbo. Mauricio ha desarrollado proyectos independientes con organizaciones de la sociedad civil, de consultoría y comunicación, y también trabajó en el gobierno federal, en la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios. Asimismo, ha sido profesor de la UNAM y de la Universidad Iberoamericana en temas de sostenibilidad empresarial. Mauricio es egresado de la UNAM y es maestro en Ciencias en Sostenibilidad Empresarial por el Imperial College de Londres. Y pues, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Mauricio. Mauricio, ya estás por acá. Buenos días. Muchas gracias, Diego. Gracias, Bienvenido. Héctor. Y gracias, Valeria, por la invitación para estar aquí con ustedes hoy. Voy a empezar a compartir un video de 1 minuto, que si no se escucha el audio porque algo metí la pata aquí en el Zoom, entonces nomás me dicen si se escucha y si no, ya lo paro, ya lo intentamos para no perder mucho tiempo, porque no lo estamos sufriendo. Entonces voy a compartir la pantalla.
segundo. Espero que no haya estado muy alto el volumen, que aquí sí estaba alto, ya no le moví. Bueno, pues entonces muchas gracias por acompañarme. A ver si ya. Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a platicar un poco, les voy a platicar un poco acerca de qué es Pacto Mundial, un poco del contexto en el que leo algunos de los momentos en donde estamos, y les voy a presentar algunas empresas, voy a compartirles un poquito algunas empresas y sus prácticas alineadas a los ODS, y y esperaría también, si quieren participar, pues también elaborar algunas preguntas y demás, ¿no? No sé si meto un poco de desorden si nos preguntan en medio o lo dejamos al final, pero los invito a que participen mucho y hagan preguntas, espero que no muy incómodas o difíciles, puras preguntas fáciles, por favor. Y pues bueno, voy a comenzar. Bueno, para los que no conocen mucho de qué es Pacto Mundial, aunque veo que algunas empresas de las que están aquí presentes están en Pacto Mundial, bueno, les recuerdo o les comento que el Pacto Mundial surge en 1999, cuando Kofi Annan, el entonces secretario general de Naciones Unidas, en el foro de Davos, en Suiza, les invita a las empresas, a los líderes empresariales que estaban en ese momento reunidos, a unirse, a hacer un pacto con valores y, bueno, y principios que se compartieran en las empresas a nivel mundial. Y es así como surge el Pacto Mundial, y por eso es que estamos cumpliendo 20 años. En, Esto fue, sí, exactamente. Y bueno, entonces, ¿qué es el Pacto Mundial de las Naciones Unidas? Es un llamado a las empresas para que alineen sus estrategias de negocio con 10 principios. Y estos 10 principios, bueno, primero son universalmente reconocidos, lo cual quiere decir que están en la legislación de todos los países, prácticamente todos los países, y giran en torno a estos 4 ejes de derechos humanos, laborales, medio ambiente y anticorrupción. Y también el pacto es quien interactúa o quien es el interlocutor para la integración de los ODS que llegaron en el 2015 en el sector privado. Ahora bien, aquí tenemos algunas de las 600 y pico de organizaciones que son adheridas de Pacto Mundial. Con esta lámina lo que quiero decir o mostrar es que hay empresas de todo tamaño, de todos los sectores, nacionales y no nacionales. Hay extranjeras que son adheridas en México. Entonces, estas empresas son adheridas en México, ¿no? Y también pueden ser como, por ejemplo, estoy viendo SAP. SAP también está adherida en Alemania y porque su sede. Entonces, las empresas pueden adherirse en su sede y también en la red local de algún país, como es el caso de México, para participar de las actividades que se hacen en México. Entonces, existen, un tantito, ya me pasé un poquito, pero bueno, existen cerca de 70 redes locales en los países. Esto quiere decir que las empresas se adhieren a Pacto Mundial y también
y se adhieren vía las redes locales, que es el caso de la red que yo represento, de la red de México. Entonces existen redes en casi toda América Latina y bueno, en casi todo el mundo, ¿no? Son 70 redes las que agrupan a estas 14, casi 15,000 empresas ahora, son 14,500 ahora. Y bueno, un poquito de contexto. Bueno, pues los negocios, como ya sabemos, pues han evolucionado. Los que estamos aquí presentes, pues no hay mucho que predicar entre los que trabajamos en estos temas. Pero bueno, la forma de hacer negocios pues ha cambiado. El texto que está en blanco no es mío, es de la fotografía, es de una tienda de moda, de moda un poco más sustentable. Y pues la sustentabilidad, como ya sabemos, o muchos a lo mejor queremos pensar, otros ya sabemos, lo vemos, lo vivimos en nuestras empresas, ya no es una opción, sino una necesidad competitiva y una exigencia del mercado. Ahora bien, esta niña, por ejemplo, que muchos la ubicarán, es Greta, la niña sueca que se hizo famosa hace no más de 2 años, me parece. Esta niña pues representa quizá, a muchos la quieren, muchos la odian, pero representa quizá a un movimiento de nuevos consumidores que pues están exigiendo productos diferentes, empresas que tengan valores diferentes. Entonces la uso como un poco para ejemplificar qué es lo que ha pasado en el mundo y bueno, el por qué quizá las empresas están moviéndose más rápido hacia la sustentabilidad, sostenibilidad, o deberían moverse por atender a este nuevo mercado, este mercado que ha cambiado un poco más quizá. Sin embargo, los momentos actuales también llegan para agregar un poquito más de complejidad a las cosas. Si bien teníamos, de hecho, si lo recordarán, este movimiento de jóvenes, niños, por la sustentabilidad, Fridays for Future y demás que existen ahora, Extinction Rebellion y demás, todos venían con un muy fuerte impulso y sin embargo, bueno, pues se atravesó el coronavirus para todos y en todas partes y esto pues evidentemente plantea nuevos retos que se agregan a los que ya teníamos. Es decir, tenemos este reto de una crisis de salud pública y epidemiológica y también tenemos, porque no se ha ido, el riesgo de un tema de cambio climático, ¿no? De la crisis climática que estamos enfrentando hoy y que quizá pueda ser más grande. Entonces, nada más para agregarle un poco de emoción a nuestro contexto, tenemos ahora esta complejidad que no podemos, bueno, obviamente no podemos dejar pasar. No nos deja trabajar a lo mejor como quisiéramos, pero hay que aprender a convivir con ello. Este contexto lo menciono porque pues, es evidente que ahí está. Ahora bien, los objetivos de desarrollo sostenible que todos los que estamos aquí presentes seguramente conocemos, me gusta recordar un poquito. Estos surgieron a través de un proceso de negociación entre prácticamente todos los países de Naciones Unidas, porque prácticamente todos los reconocieron al final. Y en este diseño de los ODS o de la Agenda 2030 participaron todos los sectores de todos estos países. Participaron, obviamente, los gobiernos, participaron las empresas, la academia, las empresas y demás. Y esto también deriva en que tenemos esta agenda con 17 objetivos, pero hay también que recordar, si alguien se ha puesto a ver muy a detalle los 17 más los 169 indicadores que existen, que a lo mejor puede haber algunos temitas que no están abordados o que podrían parecer fuera. Entonces hay que recordar que esto es derivado de una negociación política donde hay algunos temas que quedaron fuera, como temas justo ayer estábamos platicando en el tema de igualdad, el 5, se llama igualdad de género, pero en su momento era de diversidad e inclusión, pero por temas de negociación política entre países, para que todo el mundo los aprobara, decidieron dejar fuera algunos temas que para varios países eran tabú. Entonces, y así puede haber temas donde cada uno no quiso que se dijeran algunas cosas o algunas palabras en particular. Esto simplemente lo menciono para recordar que si ustedes como empresas
sienten que algo está fuera de aquí, pues evidentemente se puede hacer. Esto no te limita a que hagas algunos temas de más, ¿no? Como justo mencioné el tema de diversidad e inclusión, que aquí no está completo el panorama, pero podríamos creer quizá, por ejemplo, que el 5 dice diversidad e inclusión para todas las empresas que lo quieran aprobar así y se ponen a trabajar en eso, ¿no? Y si a lo mejor en algún otro tema detectan que algo falta, bueno, no importa, es algo que pueden agregar o atender porque fuera de interés para la empresa. Sí, esto me gusta mencionarlo porque sí se olvida muchas veces en muchos foros que esto fue proceso de negociación política y así pasó. Ahora bien, voy a comentar, ya son 9:20, qué rápido. Voy a comentar brevemente algunos casos de algunas empresas con lo que yo he observado. Son empresas adheridas a Pacto Mundial aquí en México y fuera de México también a nivel internacional. Y son algunos casos, quizá yo los veo como buenas prácticas y no necesariamente el estandarte a lo mejor en algunos. En un caso a lo mejor sí es más reconocido porque es muy avanzado en esto, pero en general tienen buenas prácticas. Me parece interesante compartirlas. Eh, por ejemplo, Covestro es una empresa, bueno, surge de varias empresas, pero bueno, está conformada en Alemania actualmente y es una empresa de polímeros que me imagino que muchos de los aquí presentes la conocen. Esta es una empresa que de las primeras yo diría que adoptaron a full completamente la Agenda 2030 a todo lo largo y ancho de su empresa. Y si bien como tienen ese scorecard, esa tablita del lado derecho, reconocen que hay temas en donde a lo mejor no están aportando tanto, reconocen que pueden aportar más, ¿no? Ahora bien, algo que también me gusta recordar es que para muchas empresas, y quizá para la mayoría, puede ser abrumador el tratar de trabajar en los 17 ODS, porque seguramente, como ya lo viven muchos de ustedes, no todos los temas son materiales para la empresa. Entonces, o no todos los temas están como nuestra matriz de materialidad, o no todos los temas son relevantes para el core business, para el negocio específico de esa empresa. Entonces, yo muchas veces lo que recomiendo, por ejemplo, es que a lo mejor se enfoquen en 3 a 5 ODS, que sean los core, los fuertes, donde tienen más impacto directo, tanto ustedes puedan tener un impacto positivo, como también es donde pueden estar recibiendo más expectativas de su público, de sus stakeholders, y entonces enfocarse en esos. También lo digo porque este ejemplo que tengo y otro que viene más adelante son abrumadores porque lo han abordado y tienen un equipo muy grande en estos temas, entonces lo han ido abordando muy fuertemente, pero lo que se ha visto en la generalidad de las empresas es que se abordan no más de 5 o 6 ODS y mejor abordar 5 o 6 ODS bien porque tienen total relación con nuestro negocio, a intentar hacer cosas en todas partes, porque eso a lo mejor nos obliga a pulverizar los recursos, los esfuerzos en general y hacer a lo mejor cosas poco significativas en algunos temas que no tienen relación con nosotros, ¿no? Pero bueno, este caso de Covestro, destaco aquí dos puntos relevantes. Es que, bueno, tienen una serie de políticas de la empresa en diferentes temas y una de estas políticas, la de sustentabilidad, establece que van a estar buscando constantemente formas de contribuir a los ODS, está en su política, y tiene una meta para el 2025 que el 80%, y parece que está bien avanzado ya, el 80% de su presupuesto de investigación y desarrollo estará orientado a áreas o temas que contribuyan específicamente para alcanzar los ODS de la Agenda 2030, y ya sea estos en alianza con alguien más o apoyados por alguna institución reconocida. Es decir, habrá temas que a lo mejor no van en alianza, van ellos solos, pero que de alguna manera tengan el soporte, el backup, el respaldo de alguna institución reconocida en ese tema en particular. Entonces, bueno, pues aquí tengo esta tablita que les comentaba sobre lo que ellos van identificando y el tamaño del impacto que van teniendo en cada una de ellas. Voy a pasar a la siguiente empresa. Si me lo permite. Esto, ya. Esta es una de las que también mencionaba. Quizá debía haber empezado ahora que lo pienso por las menos abrumadoras, pero esta es una empresa que tiene una estrategia de sustentabilidad completa. De hecho, en el
en más de uno de los, ¿cómo se dice? De los reportes de las empresas más sustentables, donde se ha encuestado a profesionales de sustentabilidad y público en general a nivel mundial. Hay 3 empresas que lideran esto. Una de ellas es IKEA, otra es Patagonia, son de las que recuerdo. Patagonia, la marca de ropa, son las 2 empresas más reconocidas por sus acciones en sustentabilidad. Y en este caso de IKEA, algo que me pareció interesante, si ustedes pueden ver más adelante en su tiempo, su informe anual, el último que acaban de sacar, tienen le llaman SDG Index, muy interesante hacia el final, en donde pueden encontrar la relación dentro de su informe con acciones específicas en cada uno de los temas. Por ejemplo, nada más voy a tomar tomé una imagen de esta parte, porque si no es demasiado. Este es parte de su SDG Index. En este índice a veces son un poco más claros en lo que hay adentro y a veces no son tan claros, pero por ejemplo, aquí tienen un tema claro. En el PDF, si ustedes le dan clic, pues pueden ir directamente a las acciones que están haciendo en materia de contaminación. Por ejemplo, en temas de consumo responsable, también tienen temas muy específicos en materia de reciclaje y así tienen diversas referencias a cada ODS y yo diría que una muy buena parte de lo que están refiriendo en este SDG Index sí son acciones relevantes, ¿no? No hicieron como un esfuerzo rebuscadísimo por poner acciones en todos los ODS, ¿no? Entonces, porque luego a veces nosotros podemos caer en esa trampa donde queremos reportar sobre los 17 ODS y a lo mejor caemos en este error de tener que rebuscar cosas o hacer cosas muy simples para poder reportar en los 17 ODS, ¿no? Entonces, esta empresa la mencionaba yo como un buen ejemplo de acciones en diferentes ejes. Entonces, bueno, voy a pasar a otro ejemplo más local. El caso de Herdes, Grupo Herdes, la empresa mexicana, bueno, pues ellos tienen esta matriz del lado izquierdo con los objetivos que más se relacionan con ellos, como comentaba. No están enfocados en absolutamente los 17 ODS, sino su estrategia se centra en 7 ODS nada más, que son los que ellos sienten que tienen más relación directa con ellos, con su negocio. Entonces, y le dan una lectura quizá un poquito diferente a cada uno, ¿no? Entonces, esto me parece relevante para que, hablando de buenas prácticas, bueno, pues enfocarnos en pocos ODS ayuda. Y conforme la empresa vaya sintiendo que va teniendo una madurez en el tema, pues podrá ir abarcando un poquito más, ¿no? A lo mejor desarrollar acciones más pensadas, con mayor impacto, que a lo mejor como son más fuera del core business, fuera del negocio de la empresa, a lo mejor es algo que pueden hacer en alianza o en apoyo, pero es más allá que una filantropía tradicional, a lo mejor es una inversión de impacto en algún tema en particular, ¿no? Y aquí menciono este tema de Grupo Herdes de abejas. Tienen un programa que yo creo que poco a poco lo irán comunicando más. Lo que puedo compartirles es este programa donde buscan el rescate de las abejas y tienen un programa justamente en Ciudad de México en las zonas todavía rurales de la Ciudad de México, del sur de la Ciudad de México, para la recuperación de las abejas y bueno, y también aprovechar esa miel que se recupera. Entonces, eso lo menciono como otro ejemplo. Y por último, en los ejemplos, para después pasar un poquito más a comentar algo de pacto y luego pasar un poquito a conversación, discusión con ustedes. Esta es una empresa mexicana, Yema, es una empresa chiquitita que se acaba de unir a Pacto Mundial hace no más menos de un año, entonces todavía no tienen muchas acciones en particular como que reportadas, pero lo que me interesa resaltar de esta es que es una empresa que es una tienda, nació como tienda física, tienen algunas sucursales en la Ciudad de México, pero por la pandemia migraron rápidamente, o ya estaban de hecho en Internet y migraron todavía más rápido a Internet. Entonces, una tienda que desde origen nace con una filosofía
muy alineada con la sustentabilidad y con los ODS. Ellos venden productos propios, etiquetan sus productos, tienen un área muy pequeña de investigación y desarrollo, muy sencilla, pero tienen su área que ve temas de salud, de higiene y demás. Sus productos son de limpieza y de alimentos. Y hablan mucho del etiquetado claro, de tener, ser honestos, de ser productos más simples y de calidad. Y, por ejemplo, me gusta mencionar entonces como que es una empresa nueva, es una pyme, quizá más pequeña que mediana, de hecho sí, pero estas empresas también se están uniendo a Pacto Mundial y están trabajando en sus ODS, incluso empresas que podrían pensar que por su naturaleza, porque así pasa con algunas empresas, que creen que por su naturaleza ya sustentable no deberían de estarse sumando a este tipo de iniciativas o mucho menos a lo mejor tener que ver con la Agenda 2030. Entonces, para mí es un gusto encontrarme con estas empresas porque efectivamente, por más sustentable que fuera la tienda y sus productos, como todos sabemos, pues pueden tener otras áreas de oportunidad en temas laborales o derechos humanos y demás, ¿no? Entonces, es interesante que estas empresas también estén trabajando por la Agenda 2030. Es de esperarse que dentro de poco esta empresa tenga ya más comunicación y nos enteremos un poquito más de cómo están viendo su negocio y su apego o su alineamiento a los ODS. Entonces, eh, ahora bien, voy a pasar brevemente por esta parte de cómo podemos ayudarles desde Pacto Mundial de las Naciones Unidas a las empresas. Bueno, el 80% de las empresas que están adheridas a Pacto Mundial opinan que el estar en Pacto les ha ayudado a avanzar en la sustentabilidad de su propia empresa. El 68% dicen que les ha ayudado a impulsar la implementación de políticas y prácticas de sustentabilidad. Y también pues que les ha ayudado a buena parte, 66%, a guiar sus informes de sustentabilidad corporativa. Entonces, estos son algunos de lo que opinan las empresas. Ahora bien, tenemos diferentes formas de agregar valor a las empresas en Pacto Mundial. Tenemos, bueno, se puede hacer a través de difusión y posicionamiento, ayudamos a las empresas a difundir sus acciones, también les apoyamos a encontrar aliados estratégicos, les ayudamos también en capacitación, que esto es uno de los más fuertes que tiene Pacto Mundial. Tenemos muchas opciones de capacitación y formación en materia de sustentabilidad, que incluso pueden ayudar a cortar brechas y ahorrar un poco bueno, de capacitación externa o incluso de consultoría o coaching. También, pues esto ayuda a mostrar el liderazgo de las empresas. Cuando tenemos muchos eventos nacionales, ahora todos online, y tenemos algunos eventos internacionales también online ahora, donde pueden participar, y cuando regresemos a la normalidad, pues también serán algunos presenciales, en donde pueden participar las empresas adheridas, y también pueden usar la marca de Pacto Mundial, el logotipo de Pacto, donde dice apoyamos el Pacto Mundial. Aquí aclaro que este logotipo tiene reglas de uso un poco diferentes a las que están acostumbrados con otras marcas de este estilo. Está un poco más, se cuida un poquito más en dónde aparece la marca, qué tipo de comunicación se puede hacer. No se puede poner en absolutamente todas partes como otras marcas similares. Esto lo hacemos para asegurar la comunicación correcta de qué significa que una empresa está adherida a Pacto Mundial. Ahora bien, esta es una de las plataformas, el Academy, es una de las plataformas más grandes que tenemos de capacitación. Ahí tenemos capacitación online en vivo, otras son grabadas y en muchos de los casos tenemos grandes personalidades participando en estas capacitaciones de la Academy. También tenemos algunas iniciativas globales de impacto, les llamamos, que son estas 4 iniciativas a través de las cuales las empresas se pueden sumar para acelerar o para aprovechar su participación en Pacto Mundial. De hecho, yo diría que justamente el subirse a estas o poderse subir a estas plataformas son el mayor valor que tiene Pacto Mundial. Por ejemplo, en este momento estamos por empezar la iniciativa de impacto que se llama Meta Igualdad de Género, Target Gender Equality.
es una meta, es una especie de aceleradora, coaching para la integración de los principios de empoderamiento de la mujer, los WEPs. Entonces, las empresas que se inscribieron, que tienen que ser adheridas a Pacto Mundial, se inscribieron y van a estar durante un proceso de varios meses en desarrollo y aceleración de la integración de los WEPs. También tenemos una iniciativa de cambio climático que promovemos junto con un consorcio de organizaciones de estos temas, como el WWF, WRI y CDP. Esta iniciativa lo que busca es apoyar a las empresas para que establezcan sus metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con base en ciencia, para darle un poco más de certeza a las empresas sobre qué metas, cómo establecer sus metas y después entonces ya podrán pasar a las acciones, pero esta iniciativa les permite diseñar sus metas de reducción y luego ya pasar a las acciones. Otra iniciativa que tenemos es de jóvenes emprendedores por los ODS, donde es un programa donde participan grupos de 2, 3 personas de las empresas, traen un reto aquí, traen un reto de su empresa a desarrollar, algo que quieran solucionar, y durante este periodo se les va asesorando y coachando sobre cómo resolver este reto en la empresa. Esto también lo he visto que lo usan las empresas justo en el ciclo que está cerrándose ahora y que comienza el nuevo en octubre, por cierto. Lo que he visto es que en ocasiones han enviado las empresas equipos de jóvenes de áreas no tradicionalmente de sustentabilidad, por ejemplo, de áreas de comerciales, y estas personas pues se van del programa con un nuevo aprendizaje, que son de áreas comerciales y ahora saben de sustentabilidad, como quizá en otra ocasión o de otra forma no se hubieran integrado. Y el último programa, que se llama Ambición por los ODS o SDG Ambition, es un programa que inicia en noviembre. Este programa es una aceleradora de la integración de la Agenda 2030. De hecho, creo que se va a convertir en la iniciativa insignia de Pacto Mundial, en donde las empresas van a ingresar a esta aceleradora que incluye una especie de coaching, asesoría, para desarrollar metas ambiciosas en los ODS, en la Agenda 2030. Y esta empieza en noviembre por primera vez, no se había desarrollado antes, es una iniciativa nueva, empieza en noviembre y dura 6 meses. Y creo que ya estoy acabando. También tenemos unos premios a la sustentabilidad que reconoce, a los pioneros en las organizaciones. Estos premios tienen fecha límite para el 15 de octubre y reconocen a las personas que trabajan en las empresas adheridas a Pacto Mundial y que son pioneras en los ODS dentro de sus empresas. Asimismo, y ya por último, les comento, si alguien tiene interés de unirse a Pacto Mundial, estos son como los pasos muy básicos, de manera muy general, como lo estoy recapitulando aquí. Pues hay que revisar una solicitud que hay online. Se prepara una carta compromiso del director general de la empresa dirigida al secretario general de la ONU. Se llena la solicitud en línea. Hay que pasar un proceso de debida diligencia de parte de Global Compact y posteriormente, se da la aceptación a Pacto Mundial. Estos son los pasos de manera muy sencilla y general para adherirse a Pacto Mundial. Y hasta aquí he llegado yo en este momento para dar pie a conversar con ustedes un poquito más. Entonces, me agradezco y no sé, Diego, cómo continuamos con la siguiente parte. Sí, pues muchas gracias, Mauricio. La verdad es que a pesar de que conozcamos el pacto, conozcamos los ODS, pues sí ayuda a saber, por un lado, pues las buenas prácticas de otras empresas que nos compartes y ver la diversidad, ¿no? Que es un tema que aplica y que nos llama a todas las empresas a ser parte. Y también destaco un poco la parte de cómo además no es nada más firmar el pacto, no es nada más poner tu logo, no es nada más ser parte, sino que también pues son compromisos que las empresas hacen, prácticas o programas que se pueden llevar a la práctica y además las iniciativas mismas que nos compartes, ¿no? del pacto. Si te parece, retomamos algunas de las preguntas que
que nos estuvieron llegando en el registro del foro. Y de cualquier forma, está abierto el chat para que quien guste irnos haciendo sus preguntas. Las vamos recibiendo y las vamos contestando en la medida posible de cubrir el tiempo. Parto con una primera pregunta, Mauricio, si te parece, de las que nos llegaron por el registro. Y tiene que ver con cuáles son los retos pues, para sumar más empresas, ¿no? Particularmente en el caso de México, que es lo que te toca conocer a ti. Pero ¿cuáles son aquellos retos o aquellos obstáculos o aquellas situaciones que pues, hacen falta para o que más bien que están ahí para que las empresas se puedan sumar? Bueno, esa pregunta yo la leo en dos sentidos. Una es sumarse a Pacto Mundial, bueno, eso es parte de como mi comercial, pero también es sumarse a los ODS y a la Agenda 2030, ¿no? Yo creo que, voy a tomar primero lo de la Agenda 2030, yo creo que el mayor reto para que las empresas actúen en Agenda 2030 es la sensibilización dentro de su empresa, yo creería, esta sensibilización para, estoy pensando en empresas que a lo mejor no están ni cerca de trabajar en estos temas, ¿no? Entonces, y creo que falta un poco de sensibilización de la dirección general, de la empresa, del dueño de la empresa, si fuera una empresa más pequeña, o de un consejo, si fuera una empresa muy grande. Y esto es parte del trabajo que a lo mejor a alguien le tocará hacer en comunicación, estar todo el tiempo comunicando a la alta dirección sobre sustentabilidad, qué nos estamos perdiendo, qué está haciendo nuestra competencia, qué está ocurriendo afuera en el mercado. Esto es algo que yo ya he platicado con otras personas incluso en otros países, de cómo despertar el interés en una empresa, incluso empresas que están más o menos despiertas y están avanzando, cómo mantienes esa chispa y cómo impulsar para que avancen las cosas, ¿no? Y muchos a lo mejor se sienten frustrados porque le llevan un estudio muy padre, muy bueno al director general, directora general de la empresa, o a la alta dirección, llevan un estudio muy bonito, muy, muy padre, donde debe de quedar clarísimo por qué tienen que sumarse o ampliar sus acciones en sustentabilidad. Y se frustran porque a lo mejor no pegó, pero es justamente estar bombardeando poco a poco, de manera fácil de digerir y demás. De hecho, recuerdo mucho se me olvidó ahorita, Ray Anderson, que era ya murió, él fue el director por mucho tiempo, y creo que era el dueño de una empresa de alfombras que se llama Interface, que es una empresa también que ha sido reconocida como las pioneras en sustentabilidad, Interface. Él hablaba de que pues él leía libros y leía, y cuando de pronto leyó un libro de Green to Gold, creo que se llama, de Paul Hawken, de pronto leyó un libro de Paul Hawken y fue así como el gran despertar que tuvo, ¿no? Entonces, de ahí viene esta idea de ayudar a la alta dirección, de estar siempre informándoles, haciéndoles llegar información, datos, y algo va a pegar en algún momento. No sé cuándo, ojalá siempre fuera lo más pronto posible, pero algo funciona. Entonces, esto es una de las cosas que yo veo para romper esa barrera de avance en la sustentabilidad. Ahora bien, si la pregunta iba un poco más enfocada en qué barreras o dificultades hay para sumarse a Pacto Mundial, yo creo que a lo mejor es un poco hay que conocer un poco más de qué es Pacto Mundial, de la oferta de valor que tiene Pacto Mundial para las empresas, y justamente yo creo que ahorita con el programa de SDG Ambition que va a comenzar, de hecho la comunicación aún no la empezamos formalmente, vamos a comenzar en agosto la comunicación. Yo creo que sumarse a Pacto Mundial en tiempos de nuestro programa de ODS, Ambición por los ODS o SDG Ambition, es un buen momento. Desde empresas pequeñas que por $250 pueden adherirse a Pacto Mundial y entran directo prácticamente a este programa de coaching, asesoría, que difícilmente van a conseguir algo así en otro lado por $6,000, ¿no? Obviamente la cuota de adhesión pues progresa de acuerdo al tamaño de la empresa. Justo ahorita que comentas de las cuotas, nos pregunta aquí en el chat Claudia, no sé de qué organización sea, ¿cuál es el monto para pertenecer a Pacto Mundial? Y si eres fundación, entiendo, ¿no tiene costo? Ok,
Qué bueno que me pregunta eso. Bueno, es complicado dar las tarifas porque son las cuotas, porque es una tabla más compleja y hay dos niveles de participación, pero sí, las organizaciones civiles, las organizaciones sin fines de lucro, tienen una tarifa menor y la intención de que estas se sumen a Pacto Mundial es que ellas mismas también integren los ODS y los principios de Pacto Mundial en su operación, ¿no? Porque también, justo como comentaba, a veces las organizaciones civiles, aunque están trabajando en un tema buena onda, por decirlo así, podrían dejar de lado o olvidarse de temas ambientales, laborales y de derechos humanos, ¿no? O sea, podemos todos cometer el error de pensar que porque ya estamos haciendo algo, a lo mejor ya estamos libres y no tenemos que hacer más cosas, ¿no? Entonces, la intención de tener empresas, organizaciones civiles, es justamente que también integren los ODS y los principios de pacto. Y para no irme sin responder la pregunta, Claudia, $250 es el tabulador más bajo que tenemos, en donde ingresan las organizaciones sin fines de lucro de cualquier tamaño, ahí sí no afecta, y de ahí va creciendo para el tema de las empresas. Gracias, Mauricio. Qué interesante, ¿no? Que más allá del core de cada organización, empresa, organización de la sociedad civil, al final, por el hecho de ser una organización, ya se tienen muchas responsabilidades y que justamente el Pacto Mundial y la Agenda 2030 ayudan a que también en cada aspecto de la organización se viva la sostenibilidad. Hace rato que mencionabas de los retos y aquí hablabas de la parte de la sensibilización y la comunicación. Una de las preguntas que nos llegó también en el registro, la leo. ¿Cuáles son los mejores primeros pasos para comunicar de manera interna la importancia de los ODS? No estoy seguro si se refería a la parte como de la comunicación con el top management o en general, ¿no? A toda la organización, pero creo que valdría la pena igual si nos ayudas a profundizar también en esto. ¿Cómo iniciar la comunicación interna de los ODS, no? Sí. Híjole, es una buena pregunta. Déjame dar unos segundos más de ventaja. No, pues yo pienso, bueno, supongo que si van a comunicar los ODS es porque ya están trabajándolos de alguna manera, ¿no? Entonces, y deberían de haberlo estado comunicando de inicio. Si por alguna razón, a lo mejor que es el caso, porque así pasa en muchas empresas donde se trabaja un poquito, no hay tanta comunicación en cuanto a estos temas o no les llega la comunicación a los departamentos, a los demás departamentos de las empresas, eh, eh, yo pienso que sí es una especie de sensibilización, a lo mejor de, de, no sé si como elaborar algunos talleres, se me ocurre, estoy pensando, ¿no? Estoy pensando también en roles en los que yo he pasado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, mencionaste en mi caso particular, yo trabajé en una empresa donde tenía un área de 150 compradores, textiles, ropa, y la empresa teníamos metas de N cosas, ¿no? Entonces, creo que tuvimos una serie de 2 o 3 talleres para compartirles a ellos cómo ellos ayudaban a la estrategia de sustentabilidad de la empresa. Porque justamente sin ellos no íbamos a lograr las metas de tener más algodón sustentable y demás, ¿no? Entonces yo pienso que me gustaría a veces saber de quién pregunta y de dónde, porque puedo contextualizar un poco más en su caso, ¿no? Pero por eso lo menciono un poquito desde mi perspectiva. Pero más o menos así fue como yo empiezo a bajar la estrategia de sustentabilidad, como me tocó hacerlo y como creo que puede ser la mejor forma para cualquier empresa. Ahora bien, también es que de inicio la estrategia de sustentabilidad, de sostenibilidad, de responsabilidad social, tuvo que haber sido diseñada con todos los departamentos de alguna manera. Entonces, el que lo hagas así te evita el que tengas áreas de la empresa que se sientan ajenas, que no tienen nada que ver y que a mí que me toca, yo no tengo nada que ver, ¿no? Entonces, que eso nos pasa a todos. Entonces, o muchas veces fueron en otros tiempos cuando se diseñó la estrategia, o fue otra gente, o nada más fueron los jefes. Entonces, como casi seguramente así nos pasa a todos, yo lo que sugeriría es, pues sí, generar algunos talleres de comunicación muy prácticos donde conecten con la estrategia, pero aquí la clave creo que sí es importante esto, es que haya la línea del director general, dirección general,
porque es muy sencillo, como ustedes lo habrán visto, a lo mejor es director general le pide a directores de área que le pidan a su gente que atiendan a esa capacitación, ¿no? Esa es como la clave, yo creo, para que baje a veces, porque a veces se necesita esa fuerza del director general. Si eso lo logran, yo estoy casi seguro que van a poner atención, van a participar y se van a dar cuenta que esto es importante para la empresa. No es una cosita más de un departamento que hace cosas decorativas, por decirlo así, ¿no? No, esto baja bien. Entonces, yo creería que lo que podrían buscar en las empresas, entendiendo un poco el sentido de la pregunta, es el apoyo de su dirección general para impulsar estas comunicaciones, estos ejercicios. De otra manera, sí van a padecer un poquito dificultades. Entonces, y en esta comunicación que se hace con las demás áreas, pues es explicarles cómo su labor, porque todos, en todas las áreas, tienen que ver en la estrategia de sustentabilidad de la empresa. Todos impactan de una u otra forma, ¿no? Y pensando no sé, ahorita estoy pensando en empresas donde las áreas de compra son muy relevantes, eh, pues esto impacta muchísimo, ¿no? Eh, así es. Muy bien. Muchas gracias. Sí, aquí nos pone también Valeria San Miguel, súper importante el compromiso de los liderazgos y justamente es algo que retomabas también en la pregunta anterior, ¿no? Al tener ese compromiso y ese liderazgo de la alta dirección en nuestra estrategia de sustentabilidad, pues no nada más nos ayuda a llegar a toda la organización, sino a que el valor mismo de cómo se asume esa estrategia en la organización resalte y tenga más impacto. Y ahora me voy justo también a la parte de impacto. Ligo una pregunta que nos llega ahorita al chat de Julio Salinas con una pregunta que también tenemos del registro. Julio nos dice, una duda, tras estos 20 años, ¿cuál es el balance de este esfuerzo por impulsar la promoción y adopción de valores y principios que nos ayudan a ser más sustentables? Y la pregunta que quería también traer a la mesa sobre el tema, ¿cómo ha sido el desempeño empresarial mexicano en términos del avance en el cumplimiento de la Agenda 2020? ¿Cómo vamos, no? Un poco, ¿qué resultados estamos empezando a ver? Estoy tratando de ver aquí un estudio, pero no lo puedo abrir, pero bueno, cómo va un preestudio. Justamente impulsamos nosotros un estudio con CAINTRA que todavía no está listo, me parece todavía no se comunica, acerca del estado de los ODS. Entonces, eso nos va a dar mucho más claridad de dónde estamos. Ahora bien, estoy tratando de recordar justo un estudio, pero este es general, lo hizo Pricewaterhouse en varios países en cuanto a cómo va el avance de los ODS en general, y me parece que más o menos el 80% de las empresas que se estudiaron, que estudió Pricewaterhouse a nivel mundial, el 80% hablan de los ODS, de la Agenda 2030 en su comunicación de sustentabilidad. El 65% menciona acciones específicas, o sea, el 80% hablan, que pueden hablar muy general, como todos podemos hablar de muchas cosas, pero el 60 y tantos por ciento ya reporta acciones específicas en materia de Agenda 2030. Y recuerdo que de los ODS en los que menos acciones hay, es por ejemplo el de océanos, el de vida submarina, es uno de los que menos acciones hay, quizá porque ha habido menos conexión, digamos, con el core business de muchas empresas. O sea, por ejemplo, muchas empresas, yo esperaría que las de pesquería, las que tienen pesca y demás, pues están directamente relacionadas, o a lo mejor algunas turísticas, pero muchas no tanto, ¿no? A lo mejor sienten más lejanos esos temas. Pero ese es uno de los objetivos que casi no se están trabajando. El otro ODS que va, digo, eso de casi no es simplemente que tiene menos relevancia. Y, por ejemplo, el tema de diversidad e inclusión es de los temas de diversidad, de género, perdón, es el tema que más se está trabajando, junto con el de pobreza. Entonces, son de los ODS que a nivel mundial se están trabajando más. Entonces, bueno, yo diría que esperáramos al estudio que se libere de parte de sus vecinos de CAINTRA. Muy bien. Pues sí, estamos ahí entonces a la espera, pues también para ver más a detalle el caso de México. Y bueno, hace rato también hablabas, Mauricio, de la pandemia y cómo
pues ante la situación que vivimos a nivel global. Por un lado, los ODS y la Agenda 2030 pues son una ayuda ya y una guía, pero al final pues también hay retos nuevos, sobre todo en temas de salud pública que surgen, ¿no? Y leo una de las preguntas ya para tomarnos un par de minutos más relacionadas a esto. ¿Incorporará ahora el Pacto Mundial variables diferenciadas en relación a acciones ante el COVID-19? Ok, déjame pienso un poquito para entender esa pregunta. Y un poco como va a haber nuevos aspectos, nuevas variables. Ellos se refieren al Pacto Mundial, no sé si a lo mejor Sí. dentro de los ODS, pero como para atender el tema. Y yo Algo, pensaría en la pandemia, pero al final pues todas sí, las consecuencias, ¿no? sí, algo que vemos es, bueno, los 10 principios como tal es algo tan universal que difícilmente hay que hacer alguna adaptación en ese sentido, ¿no? Eh, Incluso no importa los retos de las empresas. De hecho, como alguna empresa adherida de Pacto Mundial en México me dijo, un importante me dijo, es el momento en el que, este es el momento de la verdad en la que las empresas se miden, ¿verdad?, qué tanto están comprometidas con estos temas, ¿no? La parte laboral, que es donde está impactando a todos mucho, el esfuerzo por mantener a todo mundo en la empresa, eso es un reto gigante. Entonces, no hay algo específicamente que se vaya a sumar, digámoslo así, porque de alguna manera u otra ya está cubierto de alguna forma, ¿sí? Con los 10 principios, y a través de la Agenda 2030 también se cubren, y también algo que estamos viendo es que está tomando mucho mayor relevancia el tema de la Agenda 2030. Dentro de lo bueno que puede pasar dentro de esto es que hay mucho impulso y muchas ganas por no regresar a la normalidad, sino regresar a una nueva normalidad que va más allá de cómo ingresamos a los espacios públicos, cómo ingresar a un restaurante o una tienda, sino una nueva normalidad de los negocios, donde también seguramente los modelos de negocio van a cambiar de muchas empresas, adaptándose un poco a posibles subidas y bajadas de este tipo de cosas, y que a lo mejor nunca habíamos vivido una situación de una pandemia como esta. Entonces, lo que también estamos haciendo un esfuerzo es en mejorar la comunicación desde Pacto Mundial de las buenas prácticas de las empresas en tiempos de coronavirus, cómo han adaptado su negocio y cómo, para pasar este periodo difícil, pero también cómo adaptan su modelo de negocio hacia el futuro. Es un esfuerzo donde hacemos invitación a las empresas adheridas de Pacto para que nos compartan sus buenas prácticas en estos temas para poderlas comunicar. Entonces, yo no necesariamente veo, haciendo una reflexión así un poco más profunda, creo que muchos de los temas de salud están implícitos dentro de la Agenda 2030, y, y es una lectura quizá que habrá que hacer un poco más completa, pero está ahí de alguna manera. A lo mejor me faltaría un poquito más de contexto para esta pregunta para hacerlo más correcto, pero creo que sí está más o menos ocurriendo. Sí, ahí la verdad es que totalmente de acuerdo, Mauricio. Creo que lo que vivimos es un reto para todas las organizaciones, para replantear nuestros modelos, para replantear nuestros estilos de vida, incluso a nivel individual, y que el regreso sea bajo un estilo de hacer negocios y de vida diferente, ¿no? Se nos acaba el tiempo, Mauricio. Muchas gracias de verdad por conectarte con nosotros. Yo creo que para todas las empresas que formamos Red Sumarse y el resto de las empresas que nos acompañan el día de hoy, pues nos es muy útil la información y sobre todo pues saber que viene directamente del Pacto Mundial, ¿no? De la red de Pacto Mundial México. Pues a nombre de todo el equipo de Red Sumarse y de las empresas que lo integran, te damos las gracias. Esperemos pronto pues también poder recibirte un día acá en Monterrey. Y pues bueno, te agradecemos mucho el apoyo y la atención. Y bueno, pues le cedo la palabra ya para cerrar a Valeria San Miguel, directora de Red Sumarse Nuevo León. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias, Mauricio, Diego, por este espacio. Estoy segura que todos nos llevamos mucha resolución de muchas cosas, a lo mejor más preguntas de cómo acercarnos a Pacto, más preguntas de cómo
poder ir accionando y adoptando esta Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchísimas gracias a Héctor por apoyarnos ahí al canal y la vinculación para que Mauricio estuviera aquí con nosotros. No me voy sin antes, y denme unos minutitos ahí que tengo con ustedes, de agradecerles este espacio, invitarlos a que se unan a nuestras redes sociales. Por ahí cualquier información adicional de Red Sumarse pueden enviar un correo a contacto@sumarse.org.mx. Con mucho gusto los atendemos ahí de cualquier pregunta de los que no forman parte hoy de Red Sumarse. Visiten nuestra página, síganos en redes sociales. Y bueno, por ahí tenemos el QR, que la verdad es que batallé para hacerlo, entonces porfa échenme la mano. La verdad es que la encuesta está súper breve. Y recuerden que lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces les pedimos, por favor, su apoyo. La opinión es súper importante para nosotros, para seguir generando estos espacios y seguir compartiendo con ustedes pues, herramientas y un montón de conocimiento de aliados como Pacto Mundial, que fue hoy, para seguir mejorando nuestras prácticas en las empresas. Te agradecemos mucho, Diego, Mauricio, Héctor, muchísimas gracias. No sé si quieras decir unas últimas palabras, Mauricio. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme y por escucharme a todos. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día y recuerden que por ahí vamos a seguir invitando en eventos. Normalmente son los jueves en la mañana. Entonces, esperen por ahí nuestra próxima invitación para que nos acompañen por acá. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y les encargamos muchísimo la evaluación.